nos corresponde ver la lección 26, que trata sobre energía potencial eléctrica, ¿verdad? Entonces, les recuerdo, por favor, que deben de tener encendida su cámara, ¿sí? Para que cuente su asistencia como que estuvieran en la clase. Si no está encendida, pues como que no estuviera, ¿verdad? Entonces les decía, lección 26, algunos de estos temas pues los avanzamos en la lección 25, ¿verdad? Algunos subtemas de esta lección se abarcaron en la lección 20, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, pues primeramente definiendo qué es una energía potencial, ¿verdad? Entonces recordemos que la energía potencial se da cuando un objeto puede almacenar energía debido a su posición respecto a un otro objeto, ¿verdad? O sea, esta energía se le llama potencial porque en su estado almacenado tiene el potencial de realizar un trabajo, ¿sí? Y recordemos qué es trabajo. A ver quién se recuerda qué es trabajo. Eso lo vimos, tal vez Ashley. Fuerza y desplazamiento. Exacto, la fuerza que se aplica a un objeto para lograr un desplazamiento, ¿verdad? Entonces, siempre que sucede este fenómeno, lo que se está aplicando es la energía potencial, ¿verdad? Entonces, cuando se aplica una fuerza para lograr un desplazamiento, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con las cargas, ¿sí? El campo eléctrico. Veremos que la semana pasada, pues, vimos la base del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, suponiendo que tenemos una carga base, carga 1, por decirlo así, que es positiva. Esta carga, pues, obviamente, produce o genera su propio campo eléctrico. Si nosotros liberamos una segunda carga de prueba positiva, recuerden que cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, si yo suelto una carga positiva, en este caso, lo que va a hacer es alejarse de la carga y se va a dirigir hacia acá, ¿verdad? Se va a alejar de esa carga. Entonces, en ese caso, la energía potencial se va a ir perdiendo hasta llegar a este punto donde ya no haya o ya no tenga energía potencial, ¿verdad? Caso contrario, si la carga que liberamos es negativa, en lugar de alejarse, se va a atraer a la positiva. Entonces, en este punto es su punto máximo de energía potencial, ¿verdad? Entonces, entre más juntas están las cargas, más energía potencial hay. Entre más separadas, cuando sean iguales, se pierde esa energía, ¿verdad? Pero recuerden que esa energía no es que desaparezca. Recuerden el principio fundamental de la energía, que dice que no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿verdad? Entonces, esta energía potencial, al llegar aquí, se convierte en energía cinética, ¿verdad? Entonces, no es que desaparezca la energía, sino que se convierte en otro tipo de energía, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente eso es la energía potencial eléctrica en base a dos cargas y su campo eléctrico. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Me preguntan? No. Bueno. Entonces, no sé si me alcanza a escuchar, perdón. Creo que la señal no está muy buena.
¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces les decía que la energía potencial se puede definir principalmente como la fuerza negativa multiplicada por la distancia. Entonces dice, donde X es la distancia entre las cargas y F la fuerza eléctrica. Entonces esto también lo podemos definir como la constante por las cargas dividido R al cuadrado por R. ¿Por qué? Porque recuerden que R es lo mismo a la distancia, ¿sí? Que es la distancia que separa dos cargas, ¿verdad? Y recordemos que fuerza es igual a K por carga 1 por carga 2 dividido radio al cuadrado, ¿verdad? Esta es la fórmula de fuerza eléctrica, ¿verdad? Que es la ley de Coulomb, que básicamente es lo que sustituyeron acá. Entonces esto se cancela con esto y la energía potencial se puede calcular como K por las cargas dividido R, que es la distancia que los separa. Entonces, ¿qué es la energía potencial para dos cargas puntuales separadas por una distancia R? Entonces, esa es la fórmula de la energía potencial eléctrica. Ya vimos de dónde sale. X es lo mismo que digamos R. Ya vimos de dónde salió todo esto, ¿verdad? Que es fuerza. Bueno, entonces en base a eso, pues existe un potencial eléctrico, ¿sí? Que nos va a ayudar a leer esto Diego Velázquez. Cuando se trabaja con partículas cargadas en campos eléctricos, es más conveniente considerar la energía potencial por una unidad de carga. A este concepto se le llama potencial eléctrico. El potencial es un punto del campo eléctrico, es la energía potencial de la unidad de carga positiva en ese punto. El potencial eléctrico se expresa como Ajá. B igual a P dividido Q. Bien, gracias, Diego. Oye, entonces, básicamente el potencial eléctrico es la energía potencial en un punto específico del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces se va a definir como B igual a EP, que es energía potencial, dividido Q, que es la carga, ¿verdad? Entonces todas las energías están definidas en joules, ¿verdad? Y la carga está en coulomb. Sí, eso va a ser igual a voltios, ¿verdad? Entonces eso es en base a la energía potencial y la carga, ¿verdad? Entonces, potencial eléctrico no es más que la energía potencial definida en un punto específico, ¿verdad? Bueno, entonces veamos este ejemplo resuelto que está acá. Básicamente nos va a ayudar a leer solo el enunciado Marlene. Dos cuerpos A y B de dimensiones muy pequeñas tienen cargas eléctricas de 3.0 por 10 a la menos 9 coulombs y 6.0 por 10 a la menos 9 coulombs. Respectivamente, si A y B se encuentran fijos, como se muestra en la figura, determinar el potencial eléctrico creado en el punto P y en Q por las cargas. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, básicamente tenemos acá dos objetos, ¿verdad? Ambos están cargados y son fijos, es decir, no se mueven de ahí. Uno le llamamos A y otro le llamamos B. Entonces cada uno tiene una carga, ¿verdad? En el caso del número 1,
pues dice que es de 3.0 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿verdad? Y en el caso del B, pues 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Bueno, entonces están fijos de esta manera. Uno es positivo y el otro negativo, por lo tanto se van a atraer. Pero eso pues ahorita no influye en mayor cosa. Entonces nos piden calcular la fuerza o el potencial eléctrico en el punto P, en este punto que está acá, que se encuentra a 1 centímetro de A y a 9 centímetros de B. Pues tenemos que calcular el potencial eléctrico en ese punto. Y también en el punto Q, que se encuentra a 6 centímetros de B y a 12 centímetros de A. Sí, esas son las distancias, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta carga realiza o afecta un potencial eléctrico a Q y esta también. Entonces, ambas posiciones, tanto P como Q, va a tener dos potenciales eléctricos. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el potencial eléctrico en P va a ser igual al potencial eléctrico en A más el potencial eléctrico en B. Lo mismo para Q, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese sería el esquema. Entonces, acá ya tenemos, ¿verdad? Lo que les decía. El potencial eléctrico en P va a ser igual al potencial eléctrico en P respecto a más el potencial eléctrico en P respecto a B. ¿Sí? Y esta es la fórmula que van a utilizar o que vamos a utilizar. ¿Sí? Recordemos que vimos que el potencial eléctrico, recordamos acá, la energía eléctrica era igual a K por Q dividido R. ¿Verdad? Entonces, si lo sustituimos acá, hacemos la sustitución en esta ecuación, de acá, dividido R, dividido Q, ¿verdad? Entonces, básicamente, una de estas se cancela, y por eso es que queda únicamente esta fórmula, ¿verdad? Sustituyendo una en la otra. Entonces, K, recuerden que el valor de K es constante. Quiere decir que siempre es el mismo, siempre es 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Sustituimos las dos cargas. La distancia siempre tiene que estar expresada en metros, más y el mismo procedimiento para obtener 3.300 voltios, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá. Lo mismo se hace con el punto Q, ¿verdad? Solo que lo que cambia, pues, son las distancias, porque las cargas, pues, son las mismas, ¿verdad? Entonces, ¿quién genera más campo eléctrico? Tenemos 3.300 y el otro únicamente 1.125 voltios, ¿sí? Entonces, ¿quién genera más? El punto P. ¿Por qué genera más el punto P? Porque está más cerca de las cargas. En cambio, el punto Q está más lejos, ¿sí? 12 más 9
18 centímetros en total. En cambio, P únicamente en total está a 10 centímetros. Y dijimos que entre más cerca estaba de las cargas, más potencial eléctrico iba a tener, ¿verdad? Esa sería la solución de nuestro problema. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunte. Aquí lo solucionamos. Dijimos que K, este valor de K, ustedes lo pueden incluir ahí en su ficha, porque siempre es el mismo. Y esa misma K es la que cuando vimos la ley de Coulomb, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a ver aplicaciones electrostáticas, especialmente un generador de Van der Graaf, ¿sí? Para eso, pues, les voy a presentar un pequeño video, solo ahorita para que podamos ver ya una aplicación como tal de la electroestática, ¿verdad? Solo me dicen si pueden escucharlo, jóvenes. Sí se escucha, profe. Ah, pongamos atención entonces, por favor. Un saludo a todos. Pues bien, ¿qué es un generador Van de Graaff? Es un instrumento científico creado con la finalidad de producir una diferencia de potencial en su superficie. Pero antes debemos hablar de unos cuantos conceptos. Bueno, existen tres partículas, las cuales definen las cargas de los cuerpos que las poseen, las cuales son el electrón, el protón y el neutrón, las cuales cuentan con cargas negativas, positivas y sin carga, respectivamente. Y el exceso de carga se transmite de un cuerpo a otro, que aquí clasificaremos en dos tipos. Los conductores, en los cuales las cargas pueden fluir con menor resistencia por parte del material. Como ejemplos tenemos el cobre, el aluminio, la plata, en su mayoría metales. Y en estos, el exceso de carga que poseen se dirigen hacia las puntas del cuerpo conductor que las contienen. Y los aislantes o dieléctricos, que son aquellos que presentan resistencia a que las cargas se desplacen a través de él, y el exceso de cargas en un dieléctrico se distribuyen a lo largo del cuerpo que las contienen con muchísima dificultad. Ahora, un cuerpo se puede cargar mediante tres métodos. Por medio de contacto. Tomamos un cuerpo con exceso de cargas y lo colocamos en contacto con otro eléctricamente neutro, y al entrar en contacto, el exceso de cargas se distribuye entre ambos cuerpos, quedando ambos cuerpos cargados. Y si estos cuerpos son equivalentes en material, volumen y forma, estos quedarán con la misma cantidad de carga. Frotamiento. Dos cuerpos eléctricamente neutros se ponen en contacto y se frotan continuamente por un determinado tiempo. Al separarse los cuerpos, quedan cargados. Y la inducción, que consiste en tomar un cuerpo cargado y acercarlo a una pequeña distancia de otro cuerpo que no se encuentra cargado, claro, sin que entren en contacto. Y el cuerpo cargado induce un movimiento en las cargas internas del cuerpo neutro, quedando este cargado. Pues bien, recuerden, inducción, frotamiento y contacto. Estos son los tres conceptos mediante los cuales opera un Van de Graaff.
Así es, estos tres conceptos en acción son los responsables de ponernos los pelos de punta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Para esto necesitamos un esquema. Pues bien, un Van de Graaff funciona por medio de una banda que es frotada y transfiere cargas a un cascarón metálico, que se los transfiere a su vez a quien lo toca. Veamos con más detalle. Una banda que se encuentra en movimiento por la acción de una polea es cargada por medio del frotamiento de un cepillo de cerdas metálicas en su base. Ahora, a su vez, esta banda induce cargas dentro del aislante del contenedor de la banda, haciendo a su vez que el exceso de cargas sea transportado por medio de la banda hacia la segunda polea, que se encuentra girando y sirve además como eje, que a su vez se encuentra transfiriendo cargas por medio de contacto a un cascarón esférico, que se encuentra en contacto con un cepillo muy fino conectado por medio de una punta al cascarón metálico. Y debido a que la esfera se encuentra fabricada de un metal conductor, la carga en busca de puntas se distribuye rápidamente en la esfera uniforme, quedando esta cargada. Ahora bien, si se aproxima un cuerpo de carga contraria, se crea algo denominado potencial eléctrico, el cual, si es muy grande, causa que la carga venza la resistencia del medio entre ambos cuerpos y el medio se vuelva un conductor. Tal es el caso del Van de Graaff y las chispas que saltan en la realización del experimento o en las perillas de nuestras puertas. O el más común, los rayos, que es un exceso de cargas producido por el frotamiento a altas velocidades de las mismas nubes. Gracias por ver y que el conocimiento se difunda. Muy bien. Pues básicamente acá pues también nos hacía un pequeño repaso de lo que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Materiales conductores, aislantes, cómo se cargan, frotamiento, etcétera, para poder explicar el generador de Van de Graaff, ¿verdad? Que es un experimento muy común para poder, ¿verdad? En algunos museos o en algunos lugares pues les gusta realizar estos experimentos para que las personas pues tengan el contacto con la electricidad, ¿verdad? Obviamente estas cargas, cuando se realiza un experimento casero, por decirlo así, pues son cargas pequeñas, ¿verdad? Que físicamente no nos afectan, ¿verdad? Como se presentaba en el video, cuando la persona lo agarra, pues únicamente el cabello es el que se le pone puntas, por decirlo así, ¿verdad? Pues así como el generador de Van de Graaff, hay muchos otros que posiblemente sean aplicaciones de la electrostática, como por ejemplo los pararrayos también, ¿verdad? Es una aplicación de la electroestática. Bueno, ¿dudas? Bueno, para ir finalizando vamos a trabajar este pequeño ejercicio, por si tienen su cuaderno ahí a la mano, o pues pueden ir a traerlo, una hoja de cuadros, etcétera, ¿verdad? Entonces el problema dice así, el problema número 1, vamos a hacer 2, ¿sí? Dice, el potencial eléctrico de cierta distancia de una carga puntual es de 1600 voltios y el valor de la intensidad del campo eléctrico es de 800 newtons por coulomb. ¿Cuál es la distancia de carga puntual? ¿Verdad? Bueno, estas fórmulas pues recuerden que las empezamos a ver la semana pasada. Si no se recuerdan o no las anotaron, pues igual en su libro están, ¿verdad? Bueno, entonces la carga está aquí, ¿verdad? Tiene un campo eléctrico, ¿sí? Tiene un potencial de 1600 voltios. Y una intensidad del campo eléctrico de 800 newtons sobre coulomb.
Si alguien no encuentra la fórmula, definitivamente dice, bueno, yo sí no la anoté ni tampoco está en el libro, pues la podemos anotar aquí. De preferencia, busquémosla ahí, por favor. Muy bien. ¿Alguien encontró la fórmula para que la podamos anotar aquí? Muy bien, alguien que diga yo, que la tenga. Bueno, recordemos que en algún momento vimos que la intensidad del campo eléctrico lo podíamos calcular como el potencial eléctrico dividido R, o la distancia, ¿verdad? R pues puede ser también X, no hay problema, ¿verdad? Entonces si despejamos de ahí R, recuerden que multiplica, entonces nos va a quedar E por R igual a V. Esa E divide en ambos lados, entonces la distancia nos va a quedar V partido. Entonces V, que son los 1600 voltios, y la intensidad del campo eléctrico son 800 newtons sobre coulomb. Aquí dice que la respuesta es 2. ¿2 qué? Como es distancia, 2 metros. 2 metros, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta, en base a esta fórmula que tenemos acá. Se mira más complicado de lo que en realidad es, ¿verdad? Sí, sencillo, dividir. Básicamente es solo dividir el dato, el primer dato por el otro y de ahí la respuesta solo en metros, ¿verdad? Como es distancia, Ajá, como es metros. distancia. Ajá, entonces potencial eléctrico dividido intensidad del campo. Bueno, veamos este otro. Dice, determinar el potencial eléctrico si se tienen dos cargas iguales.
de 2 por 10 a la menos 6 coulomb de la carga. Y la fuerza electrostática es de 0.4 newtons. ¿Verdad? Bueno, a ver, intenten hacer ese. ¿Cuál será la fórmula para eso? Muy bien, fórmula. Estamos ¿verdad? La fórmula la vimos la semana pasada, que era fuerza dividido carga, ¿verdad? Entonces la fuerza en este caso es 0.4 newtons y la carga es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿verdad? Es con ayuda de nuestra calculadora. Entre paréntesis, ¿verdad? 0.4 dividido 2 por 10 a la menos 6. Esperen que para escribir eso podemos utilizar Shift y la tecla log, ¿verdad? Eso nos va a dar 200.000 newton sobre coulomb, ¿verdad? Bueno, 200.000 que también lo podemos escribir utilizando prefijos como 200 newton sobre coulomb, ¿verdad? Es un kilo, ¿verdad? Esta respuesta es la Correcto. Solo tenemos que tener a la mano nuestro formulario completo, ¿verdad? Para que tenerlo así a la mano, ¿verdad? Bueno, dudas, jóvenes, pregunten. O sea, con el... Ay. Vuelvo a poner la forma. Ajá, exacto. Explícame cómo empezó, o sea, desde el principio. Solo eso, rapidito, pero así rapidito. Pues, teníamos que dos cargas iguales, ¿verdad? Pues como son Ajá. iguales, solo se toma en cuenta una. 2 por 10 a la menos 6. Y la fuerza, que es F, 0.4 newtons. Entonces la fórmula para encontrar el potencial eléctrico es fuerza dividido carga. Entonces la fuerza es 0.4 newtons dividido 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Pues al dividirlo en su calculadora le tendría que salir 200.000. Ya. Pero Entonces, en esa expresión es como, es por kilo, ¿verdad? ajá, Kilogramos. No es sí, por velocidad. Ahí es por kilogramos. no, este K significa 1000, ¿verdad? Ah, Entonces, quiere decir 200.000. ya. Ah, sí, sí, cierto, sí, cierto. Y Pero newtons la de dividido. arriba también está bien. Aunque lo deje aquí, ya está bien. Ah, ok, ok, ok. ¿No? Sí, está bien. Entonces les recuerdo para los que no han hecho su tarea, todavía tienen el día de hoy para poderla enviar la tarea de la semana pasada, ¿verdad? Y hoy pues les va a aparecer la nueva para el siguiente lunes. No sé si ya les apareció el pleno, alguien que me confirme, alguien que ya lo haya hecho. Como el jueves me habían mencionado que no aparecía. Sí, yo creo que ya apareció. Ah, va. Y ahora pues les va a aparecer el 26. Sí, no se me olvida otra vez. Bueno, entonces, si no hay dudas, jóvenes, gusto saludarlos.
Pasen feliz día, se cuidan mucho. Que descansen mañana, porque mañana no hay clases, ¿verdad? Sí, Mañana feriado. para hacer Nos tarea. vemos. Cabal. Nos vemos el jueves, entonces, jóvenes, pasen feliz día. Bueno, profe, igualmente. Todos. Feliz día. Adiós, profe, feliz día. Gracias, igualmente.